Muy buenas tardes. La deuda que es impagable hasta en los intereses. Bolsonaro, que se dice elegido de Dios y más bien parece del diablo. Y una nota increíble del diario La Nación firmada por Morales Solá, a la que le responde Graciana Peñafort, son los temas más importantes. Pero queremos empezar por lo cotidiano, por aquello que afecta al bolsillo, nuestras vidas, lo que es el comentario obligado de todos los momentos en la Argentina. Una crisis que se sostiene y que cada día aumenta cuando uno toma nota de los datos más salientes de esta realidad que atosiga, que apabulla y que deja a los sectores medios y a los más vulnerables en una situación dramática. Vamos a echar un vistazo a esto que vamos a presentarles en una apretada síntesis para no abrumarlos. Vamos a hablar de que los sectores privados no esperan crecimiento en 2019. El gobierno proyecta que comiencen los brotes verdes a partir del segundo trimestre de la mano de una buena cosecha gruesa, una cosecha que ha tenido algún problemita con estas últimas lluvias. Sigamos con los títulos de todo lo que le está pasando en estos momentos a la Argentina. Hablemos de la nafta. La nafta sigue en baja en su consumo, disminuyó por tercer mes consecutivo. Es que llenar el tanque, aún en esta época en la que más nafta se consume, se ha convertido en algo tremendo. Hay que pensar en 2.500, 2.700 pesos con un auto más o menos grande para poder cargar el tanque. Pero mientras las naftas bajan, hay que pensar que las prepagas no paran de subir. 42% en el año. Parece cercano por lo menos a la inflación. Cercano, pero abajo. Miren ustedes lo que es ahora. Las prepagas suben el 5% y acumulan el 42% en un año. El gobierno autorizó un nuevo incremento en las cuotas, eso es a partir del mes de febrero. Miren lo que sucede con los alimentos. Los alimentos también están subiendo 15% por arriba de la inflación. Es decir, cuando hablamos de una inflación del 50%, hay que pensar en un 15% más cuando hablamos de los alimentos. Es un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda que ha ratificado además que en el último año el salario mínimo cayó 10.2%. La asignación universal por hijo disminuyó 6,6% y las jubilaciones medias perdieron 6.6%. Vamos a hablar del transporte. El transporte también se ha ido para arriba. Es una situación en la cual la gente se pregunta ¿y cómo voy a viajar? Y el que tiene que salir a buscar trabajo, el que tiene que hacer 2 o 3 o 4 viajes cada día sin tener un salario base, en enero se arranca con una nueva escalada de aumentos en los servicios y esto tiene que ver con la inflación. Por supuesto que después no queda un centavo para gastar. Los super están en estos momentos perdiendo cada mes 9,9%. Perdieron en el mes de diciembre. En el acumulado del año casi un 7%. Es decir, se vende muchísimo menos. ¿Pero usted cree que son los sectores acomodados, la élite económica de la Argentina, la que está consumiendo menos? Las ventas minoristas han caído un 6,9%. Un 9,9% en el mes de diciembre. Y los sectores minoristas también han caído, como le estábamos diciendo, 9,9%. Es una crisis atroz la que hay que enfrentar. En el comienzo de 2019, cuando se le podría dar un alivio a la gente, a los que están de vacaciones para que vuelvan más tranquilos, y al 80% que no se puede tomar vacaciones, para que no esté todavía más afligido. Y ya no se pregunte cuánto va a tomar vacaciones en su vida, sino si podrá comer, si podrá alimentar a los hijos de una manera adecuada el año próximo, si podrá pagar la prepaga, si podrá seguir el ritmo de esta economía afiebrada de la que muy bien dijo Duhovne, en el único acierto que se le conoce al ministro de Hacienda. A cualquier otro gobierno que le hubiera sucedido esto, seguramente hubiera caído. Claro, como son parte del poder real, el que determina que todo este desastre se nos venga encima, el gobierno se puede mantener en pie. Que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente, o sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Sí, es verdad.
Cualquier gobierno que sea nada más que el poder político caería frente al poder real, sobre todo si es un gobierno progresista, pero también si es un gobierno de derecha por aquello del gatopardismo, cambiar para que nada cambie. A Macri lo pueden cambiar por 3, 4 o 5 candidatos que suenan por allí. Pero no sería nunca un cambio con esos candidatos, sería hacer lo mismo con otra cara para que aguante 6, 7, 8 meses, un año, en lo que es la defensa acendrada de las corporaciones y después también cambiar. Los fusibles pueden tener todo el tiempo, pero la realidad es lo que dice Duhovne. Cualquier gobierno de esta impericia, de esta incapacidad, de esta crueldad y de esta capacidad para mentir, hubiera caído. No tiene manera de sostenerse si solo se basara en el poder político. Pero este es el poder real. Macri es apenas un gerente, un representante de ese poder real. Uno piensa en Macri y lo ve hablando entre los jubilados. Estaba en una especie de ring, ¿se acuerda? No lo vamos a pasar ahora para no abrumarlo. Y le hablaba a los jubilados y giraba. Y los jubilados, muchos lo aplaudían porque serán del palo, porque no sabían la que se les venía. Y vamos a cambiar la historia de los jubilados, todo lo que se les ha mentido a los jubilados. Y vamos a hacer una reparación histórica que no sirvió para nada, salvo para robarlos un poco más. Una reparación histórica que tan solo sirvió para que pudieran decir Macri y su familia cuánto dinero tenían afuera. 600 millones de pesos por un lado, Mindlin otro tanto, y así cada uno de ellos en una historia que ya es conocida. ¿Y cuál es la realidad ahora de los jubilados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hace hoy un jubilado para llegar a fin de mes? Bueno, tiene que pedir dinero. Los préstamos que hoy reclaman los jubilados no es para darse un gusto, de ninguna manera. Es para poder ver si se llega al final del mes. Esto es lo que está anunciándose por los sectores que defienden a los jubilados verdaderamente en la Argentina. Los créditos de ANSES para jubilados financian gastos corrientes cada vez con más frecuencia. Esto es pedir prestado para poder llegar a fin de mes. Un informe elaborado por la Mesa de Políticas Sociales de la Fundación Germán Abdala. De esto el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, por supuesto, tiene algo para decir. En el año 2015 los créditos se abonaban a una tasa 9% inferior a la movilidad jubilatoria. A partir de la llegada de Cambiemos, el sistema fue mutando hasta que finalmente no solo le cambiaron el nombre, sino que le cambiaron el sentido. Hoy, mientras la movilidad jubilatoria para el año 2018 alcanzó el 28,4%, los jubilados deben abonar una tasa del 52,83%, es 25% superior a la movilidad. Entonces se pide un crédito, el que al descontársele del haber disminuye aún más el ingreso y entonces es necesario recurrir nuevamente al crédito en un círculo vicioso intolerable. ANSES se ha ido transformando en el usurero del barrio, que presta cuando el solicitante está desesperado y le descuenta impiadoso hasta quitarle el último recurso. Todo un síntoma de la época. Es exactamente como lo dice el doctor Fernández Pastor. Se aburrió un poco en las vacaciones, al parecer, Macri, y decidió ir a Bariloche para acompañar a una empresa, eso sí. Y va a estar allí dando un discurso sobre la materia energética, porque lo que inaugura tiene que ver con un acto vinculado a la energía. A pesar de las críticas por los aumentos de tarifa que anunció la semana pasada, el gobierno no duda en defender su política energética, o sea, su falta de política energética, que el único alivio que tiene es que como las empresas se van fundiendo, necesitan menos energía. Por eso, de vez en cuando puede constar que hay un poco más de energía. Mire las subas de las tarifas en el mes de enero. Transporte, la luz, el agua, el gas. Enero arranca con una nueva escalada de aumentos en los servicios que por supuesto van a afectar la inflación. Ya podemos saber que esto es inexorable, como lo dice Osvaldo Bassano. El 80% de la población castigada para enriquecer el bolsillo de corporaciones y de grupos económicos muy concentrados, son el único objetivo de un ajuste que no le sirve a la Argentina, un ajuste que solo crea más desigualdad, un ajuste que empuja a la sociedad a una situación de pauperización y miseria social y económica, un ajuste que significa literalmente que el usuario, el consumidor, el trabajador no tengan forma de tener una vida digna. Es que ha caído estrepitosamente la calidad de vida de los argentinos, sectores medios y los sectores más vulnerables. Por supuesto hay otros lugares donde esto no interesa para nada.
ninguno de estos números, porque no atañen a su problemática, están en otra cosa, en otro lugar del mundo, de la vida, de la posibilidad de ser ellos los que sean dueños de cada cosa que deciden, pero los que estamos en manos de esta gente, aquellos que tienen todos los días que luchar contra estas políticas públicas, vaya si lo están padeciendo. Mire, vamos a hablar de algo que llama la atención. Mañana va a hablar de gas seguramente, etcétera, con la empresa a la que va a visitar. Bueno, la renuncia de Iguacel trajo, dice el Cronista Comercial, que no es un diario opositor, por una interna en el gobierno faltaría gas en invierno. Con los cálculos de Vaca Muerta en apogeo, tomaron decisiones cuestionadas en la interna oficial y hay más urgencias para Lopetegui. Alguien que entiende de este tema, que no puede opinar en la Cámara de Representantes porque es uno de los presos políticos de este momento en la Argentina, es Julio De Vido. Y hablando con el Destape Radio, allí tuvo esto para decir. Creo que Edenor y Edesur debieron haber sido nacionalizadas. No alcanzó el tiempo para eso, es una asignatura pendiente. El precio de la energía eléctrica que teníamos nosotros era una política de Estado concretamente definida por el presidente Kirchner y era una política clave y básica en la redistribución del ingreso de la Argentina. Eso es lo que era. Todo lo que ganan gira inmediatamente al exterior. Y como cobran, es decir, la factura está en dólares, pero está especificada. Los dólares lo hacen pesos y inmediatamente lo giran a los paraísos fiscales, a las cuentas de ellos mismos, porque está claro, Caputo es el dueño de Edesur. La plata va directamente a Macri, o sea, directamente. Cuidado y Midri del otro lado, que es testaferro de él. ¿Midri es testaferro de Macri? No tenga duda. Y le vendió IEXA a Midri. ¿Usted se cree que el presidente se desprendió de la empresa IEXA? Por favor. O sea que Macri se sube las tarifas para ganar el mismo. Exactamente. Y no él y el grupo de empresas amigas. O sea que Macri se sube las tarifas para ganar el mismo. Exactamente. Y no él y el grupo de empresas amigas. Esa es la realidad. Mañana se cumplen 12 años de aquella jornada en la que el gobierno argentino le pagó al Fondo Monetario Internacional, dijo muchas gracias, muy bien, vayan nomás, hagan su camino. Después el Fondo Monetario Internacional volvió para pedir disculpas por las políticas a las que había llevado, arrastrado al anterior gobierno, el que había hecho el desastre del megacanje, del blindaje y todo aquello. Se le pagó al Fondo Monetario Internacional. Señores, muchas gracias. No les quedó ni una oficina, aquí no quedó ni un secretario. Parece mentira que ahora estén entre nosotros diciendo qué es lo que hay que hacer con la economía, convirtiéndolo a Duhovne en un secretario del Fondo Monetario Internacional para ver el día a día cómo se va a proceder. CES, que tiene que ver con la sustentabilidad, la educación y la solidaridad, ha sacado un tuit en el cual habla de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina con la deuda. Los pagos de intereses de la deuda aumentaron 63,3% en 11 meses en 2018. Son el rubro que más crece del gasto público. 14 pesos de cada 100 que hay para gastar se van en los intereses de la deuda. Aquella deuda que usted recordará muy bien cómo defendía Caputo a través de los medios cómplices de toda esta dolorosísima historia que le toca vivir a los argentinos hoy día. Caputo, la deuda no es un problema, decía el 29 de septiembre del 2016. Lo cierto es que éramos muy pocos los que poníamos el grito en el cielo en aquella locura que ya se estaba produciendo. Pero Caputo al año siguiente seguía defendiendo con sus medios cómplices la deuda que estaban tomando y que ahora le vamos a mostrar enseguida. Pero plantean un panorama a futuro inmediato para los argentinos absolutamente impagable e invivible. Está claro que para el año 2024, cumplidas todas nuestras metas fiscales y nuestras proyecciones, probablemente vamos a estar más cerca del grado de inversión que de donde estamos hoy. Y la realidad es que un nivel de deuda sobre producto de 36 puntos es un nivel muy bajo. Y la realidad es que un nivel de deuda sobre producto de 36 puntos es un nivel muy bajo. No tiene vergüenza, no la tenía, no la tiene seguramente. ¿Dónde estará Caputo, no? Después de todo el daño que hizo. Ya estará en el JP Morgan otra vez, estará atendiendo a los clientes en forma directa, porque antes los atendía desde el gobierno, toda la bolsa de negocios y de bonos que han acompañado durante toda su vida. En eso era un jugador de primera. Tenía razón Marcos Peña cuando decía que era un jugador de la Champions League. Pero para hacer negocios de ellos, un jugador pésimo,
De primera C sería mucho decir cuando se trata de hablar de las políticas públicas. Y se van tranquilamente. ¿Qué es de la vida de Caputo? Me quiero decir, ¿dónde está el personaje? ¿Se puede hacer tanto daño y después, muy campante, irse por el mundo a celebrarlo, a descorchar champán en París, en Nueva York, en cualquier sitio donde la vida se riega de una manera muy generosa solamente para ellos? ¿Dónde estará, verdad? Quiero mostrarle a Caputo, por si estuviese en la Argentina, cuál es el desastre que hizo. Pero ustedes, sobre todo, tomen nota. Miren lo que es la deuda en sus intereses. Estamos hablando solo de intereses, de la deuda, olvídese. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional en 2019 son 22.555 mil millones. Los intereses de la deuda, 37.927 millones de dólares. Es decir, ya ahí nomás estamos como 15.000 millones abajo. Mire lo que es el año 2020, mire Caputo, lo que ha dejado de intereses de la deuda, no solamente de la deuda. En el año 2020 van a entrar solamente 3.875 millones y los intereses de la deuda son de 25.719 millones. Es decir, el primero y el segundo año del próximo gobierno tienen esta economía, pero el tercer y cuarto año del gobierno que venga, y pueden ser ellos mismos, así que el desastre podría ser aún mayor, tiene estos números. Mire, el 2021, en el 2021 entran 1.937 millones de dólares. Esto es lo que le queda por dar al Fondo Monetario Internacional, que la mayor parte la da en el año 19 por las elecciones. Los intereses de la deuda serán 35.179 millones. ¿Cómo van a hacer para enfrentarla? Y en el 2022, ¿quiere ver el 2022? Entra $0, no entra un solo dólar. Y hay que afrontar 57.187 millones, de los cuales 22.000 son para el Fondo Monetario Internacional. ¿O usted creía que era un chiste que el fondo viene y le dice, tomen muchachos, arréglense, y nos llaman cuando puedan para pagarlo? No, ya está la fecha. Hay que pagarlo en el 2022. ¿Quiere ver el 2023? El 2023, en los intereses de la deuda, tiene un ingreso de $0. Los intereses son 49.000, quiere decir 50.000 millones de dólares. Y el pago al Fondo Monetario Internacional es de 23.370 millones. Es decir, tercer y cuarto año del próximo gobierno hay que afrontar 107.000 millones de dólares para pagar los intereses de la deuda, sin que entre un centavo dólar en la República Argentina en préstamos. ¿Quién le va a prestar en ese momento a la Argentina? Y si le prestaran, ¿a cuánto? Con un riesgo país que ahora está en 800 y pico y que estará en 1.000 y pico en aquel momento. Es increíble lo que han hecho. Este Caputo que defendía la deuda, no pasa nada con la deuda, esto es una maravilla lo que estamos haciendo. Y los medios de comunicación que acompañaron toda esta movida. Habría que barajar y dar de nuevo, como dice Alejandro Vanoli, pero es muy difícil. Este gobierno ya no sabe mover la baraja. Es imposible que esto pueda tener un arreglo. Argentina ante la disyuntiva de barajar y dar de nuevo, a seguir en recesión. Esa es la disyuntiva que comenta hoy Alejandro Vanoli. Pero todo esto, que es una desgracia ya para la Argentina, ahora también va a sacudir a Brasil. Bolsonaro se presenta como un elegido de Dios, lo dicen sus ministros. Es Dios el que está de nuestro lado. Es Dios el que ha permitido terminar con otros diablos. A mí me da la sensación de que Bolsonaro es hijo del diablo, si no, no podría ser una persona tan desagradable a cualquier valor ético o moral que las religiones reales puedan tener. Pero claro, a las religiones les puede convenir estar atados al poder porque lo necesitan, ponen muchísimo dinero, acompañan esta movida, y Bolsonaro, ahí lo tenemos, el día de ayer asumiendo, Bolsonaro se convierte de elegido de Dios en presidente de la República. Bruno Bimbi, un periodista argentino que vive en estos momentos en Brasil, bueno, mire lo que dice primero página 12. Bolsonaro amenazó y cumplió. Materializó su enardecido discurso de campaña y en sus primeros decretos redujo el salario mínimo a 998 reales. Los diarios acomodados al poder le van a decir que lo subió por debajo de lo que estaba previsto. Entrega la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, cuya titular es una terrateniente que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso. Imagine cuál es el futuro. Veamos lo que el colega Bruno Bimbi, autor de aquel libro muy interesante que luchaba a favor de todos los movimientos de quienes tienen diferencias sexuales,
el libro se llamaba El fin del armario, una cosa por el estilo, era más largo el título. Esto dice, los primeros decretos de Bolsonaro. Uno reduce el valor del salario mínimo, otro entrega la demarcación de tierras y un tercero borra a la población LGBT de las políticas de derechos humanos. Empezó el cambio. Marcelo Claudio, nuestro colega desde Brasil, nos comentaba esto por la mañana. La primera medida de este gobierno fue hoy a la mañana editar un decreto donde se rebaja el salario mínimo a todos los trabajadores. A partir de este año se había, digamos, combinado un salario un poco más alto para el 2019 por el gobierno anterior. Mediante este decreto, que es la primera resolución de este gobierno, lo acaba de bajar, digamos, en la primera medida antipueblo. Está bien que una vez más no tenemos que preguntar por qué ciertos pueblos se dan un balazo en el pie y muchos en el corazón, porque directamente estas políticas los matan. La derecha tiene todo, tiene los medios económicos, los medios de comunicación, todo funcionando como un aparato capaz de envenenar, de ir todavía contra aquello que mejoró la vida de América Latina, de los habitantes de América Latina, que tuvieron mucho más clase media, que fueron integrados para tener una vivienda, para tener más educación, países que se alfabetizaron en estos años, como Venezuela y Bolivia. Es decir, todo marchaba bien, pero ellos estaban afuera de los negocios de Caputo, de Sturzenegger, de Macri, de las pocas familias que normalmente dominan la economía de los países, e hicieron todo para enloquecer, para envilecer, para atacar, y se han quedado con el poder. Entonces, Trump, ¿usted cree que Trump es un tipo presentable, que tiene, aunque sea una arista, que uno pueda rescatar? No. ¿Y Bolsonaro? No. Bueno, tenemos Trump, Bolsonaro, Macri, como una línea que de la Argentina a Washington parece trazar una situación de muchísima desgracia para los pueblos, para la calidad de vida de nuestros pueblos, pero también para la calidad moral y ética a la que podamos aspirar. Y dentro de esto se mueven periodistas que se corren cada día más a la derecha. La única satisfacción con estos diarios y con ciertos periodistas es que en su locura cada día se van más hacia sitios donde uno dice, pero ¿cómo puede ser? Uno podía discrepar con él, pero no era esto. Aquello de Morales Solá, ¿se acuerda cuando dijo, puso el título en la tapa de La Nación? Es decir, convirtió en noticia un comentario. López declaró que los dólares del convento eran de Cristina. Y esto era mentira. Esto fue mentira, mentira absoluta y total. ¿Cómo se animaba? Pero lo de hoy es peor, porque lo de hoy tiene la crueldad de no respetar ni la muerte. Hoy va a utilizar él la muerte de Timerman en valores políticos. El uso político de una muerte, dicen los que usaron a Nisman desde enero del 2015 hasta ahora. Otra vez pónganlo, por favor. El uso político de una muerte, en medio de la tragedia, que significa el fin de una vida. La muerte de Timerman desnudó al cristinismo tal como es. Casi todas sus expresiones descuidaron la estrategia nueva que consiste en mostrar a una Cristina buena y tolerante, para mostrar un espacio político dedicado a odiar y con hambre de vergüenza, de verdad, de venganza. ¿Quiénes son los que odian? Le pregunto, a vos, a ustedes, allá arriba, les pregunto, ¿quiénes son los que odian? ¿Quiénes son los que terminan siendo capaces de esta verdadera locura? Le respondió Graciana Peñafort, desde ese mundo de la justicia que tiene pocos pero muy buenos hombres y mujeres que están sosteniendo ciertos valores. Le dijo a Morales Solá y a la nota de La Nación, Graciana Peñafort, me levanto y leo esta nota canalla de Joaquín Morales Solá en La Nación titulada El uso político de una muerte, donde Morales Solá hace eso mismo, usa la muerte de Héctor Timerman para denostar a alguien que Timerman adoraba y a quien le fue leal hasta el último minuto, CFK. Seguimos con Graciana Peñafort uno tras otro, así hacemos una lectura continuada, porque es un poquito largo y vale la pena. Yo no conozco tanto de medicina como para evaluar el factor emocional en ese tipo de enfermedades como la que sufría Timerman, pero sí sé de leyes y procesos y de eso voy a hablarte, Joaquín. Cuando Héctor supo del avance de la enfermedad me pidió que le pidiese a Bonadío poder declarar antes. Y sigue Graciana Peñafort. Algunos lo salteamos porque si no nos llevaría prácticamente la columna. Héctor, que ya caminaba con dolor y dificultad, tuvo que ir a tribunales a certificar lo enfermo que estaba. Lo sé, Joaquín, porque yo lo acompañé. Fue un calvario, y además un calvario inútil, porque pese a constatar la enfermedad, Bonadío no adelantó la declaración de Héctor. Y sigue diciendo Graciana,
llamó a indagatoria siguiendo el cronograma electoral. Ustedes se acuerdan que era tiempo de elecciones, entonces Bonadío, jugador de oro para el régimen, hacía esto, le llamaba indagatoria, sabía que no se podía ni mover Timerman. Y allá fuimos, previo a un complejo proceso de retirarle parte de la medicación para que pudiera declarar. La indagatoria fue lo más parecido a una sesión de tortura, llevada a cabo por Bonadío. Héctor estaba extremadamente dolorido y respiraba con dificultad. Respuesta de Graciana Peñafort a la nota que ella dice, nota canalla, de Morales Solá. De esa indagatoria salimos y nos fuimos a una clínica porque Héctor se desmayó en el auto. Tuvo una crisis cardíaca, fruto del dolor y la falta de oxígeno. Cuando volvió en sí, ella se retiró cuando los labios estaban azules de Timerman, ya no podía más. Cuando volvió en sí me decía, me mataron, Graciana, y no quiero morirme así, no dejes que manchen mi nombre. Por favor, ese nombre manchado por el gobierno, por Clarín, por La Nación, por la Daya y por la AMIA. Al final de esa apelación yo le dije a Irursun, a estas alturas la política no me importa, pero por favor levanten la prisión, porque necesita salir para tratarse, se va a morir si no puede tratarse. Con lágrimas en los ojos, supliqué sin pudor. Héctor se moría, Héctor Timerman se moría, dice Graciana Peñafort. Y Ple, el fiscal, también, que me abrazó diciendo, tranquila, lo vamos a solucionar, mientras yo lloraba desconsolada diciendo, se me muere a mí. Porque eso sentía, que Héctor se moría en mis manos, que eran impotentes para liberarlo, pero obtuve la libertad. De Cancillería me llamaban a mí para saber cómo avanzaba el trámite de la visa de Héctor. Tiene el tupé la nota de decir hoy que fue Macri el que había hecho algo. Es una cosa tan tremenda la que sucede. Casi 3 largos meses demoró en obtener una nueva visa. Cuando llegó a Estados Unidos ya era demasiado tarde para hacer el tratamiento. Ya era demasiado tarde para Héctor Timerman. Algo más, le aconsejé que se quedara allí, en Estados Unidos, y Héctor me dijo que él quería morir en su país, en su casa y en su patria. Y me pidió declarar ante el tribunal que va a juzgar el caso, que era lo último que le faltaba para poder morir en paz. Que la justicia argentina, por favor, lo escuchase. Esto hicieron con Timerman. Este es el odio. Esta es la venganza. Lo que hizo el gobierno, lo que hizo Bonadío, lo que hicieron los medios de comunicación, que le faltaron el respeto y la consideración más elemental al otro día del fallecimiento de Héctor Timerman. Y 2 días después también. Esta nota de Morales Solá es incalificable porque podemos tener discrepancias. Hemos habitado sectores bastante divergentes en materia de opinión, como nos pasa con mucha gente y les pasa a ellos con nosotros. Pero mentir no vale. El partido terminó 1-1, como periodista deportivo, y terminó 1-1. Uno puede decir en el concepto que otro mereció ganar por 8 goles, lo que fuera, pero la verdad es que terminó 1-1. Y la verdad es que, como pusimos el primer ejemplo, López no dijo para nada que el dinero era de Cristina Fernández de Kirchner, aquello que ya es viejo. Son tantas las maldades que nos vamos olvidando. Y tampoco es cierto que Héctor Timerman no fue ni atendido, ni visitado o amado por Cristina Fernández de Kirchner. Lo dice en una parte del tuit que no vino aquí, Graciana Peñafort, ella misma era la intermediaria entre Cristina Fernández de Kirchner y Timerman, y él murió adorándola a Cristina Fernández de Kirchner, muy lejos de lo que pretende dar a entender la nota. El otro día con mi notable colega Gustavo Campana, me mostraba, porque es un gran entendido del peronismo, tiene un libro sobre el peronismo, de Funes el Memorioso, excepcional, pero él me mostraba algo que hacían en los tiempos de la locura de 1955, ya que estamos cerca de Noel, Reyes. En 1955, después de la revolución, aquello de la entrega de juguetes, lo que hacía el peronismo, lo que se conoce, ya no podía caminar. Entonces, mire lo que hizo el régimen. Es patético, pero vale la pena que lo vea para que usted reflexione. Este recibimiento se le hizo a Papá Noel, a un Papá Noel, en 1955, para mostrar el cambio y para hacer valer la venganza de aquel tiempo. Cambian los tiempos. Ya ni los Reyes Magos cabalgan en camellos, ni el Santa Claus de la leyenda viaja llevado por milagrosos renos. Ahora utilizan el avión, pero la ilusión infantil es siempre la misma. Siempre las almas puras de los niños
esperan del viajero del portento la muñeca maravillosa y la bicicleta de verdad. Santa Claus, cariñoso y comprensivo, sonríe, saluda y abre sus brazos generosos a los pequeños. Y el saludo amistoso es momento propicio para el pedido confidencial que premie todo un año de estudiar y portarse bien. ¿Cuántos de los que estaban allí habrán pintado Viva el Cáncer? ¿Cuántos lo celebraron? Lo que pasó con Timerman, lo que Timerman ha padecido en estos últimos tiempos. Hubo periodistas y mucha gente, esas redes sociales, esa cloaca que se da en muchísimos casos, esos trolls, todos celebrando y festejando el dolor de toda una familia. Javier, hermano de Héctor Timerman, salió también a respaldar cada una de las palabras que invirtió Graciana Peñafort para ir contra lo que había escrito hoy el diario La Nación en la pluma de Morales Solá. Antes de irme quiero decirles gracias porque ha pasado una cosa muy interesante con el libro Mañeto versus Víctor Hugo, Demanda contra Demanda. Un libro en el cual el hombre más poderoso del país, el que digita buena parte de nuestras vidas, hace una demanda contra mí, porque no tolera nada, por chiquitito que sea uno, a todos nos quiere aplastar. Entonces ahí está el expediente, los comentarios, y está muy entretenido el libro y parece que arrancó de una manera excepcional. Quiero decirles muchísimas gracias a los que ya tienen el libro y a los que nos acompañan cada tarde. Vamos con Iván Jagroski, me da mucho gusto siempre estar participando de El Diario y que ustedes estén allí. Gracias, hasta mañana si Dios quiere.